Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Mientras esperamos que se vayan agregando algunos más, vamos a empezar la reunión compartiendo unas promesas del Señor que nos da en este tiempo. Les quiero compartir en el Salmo 34, que lo pueden buscar ahí en sus Biblias. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Te doy la bienvenida si te estás conectando. Estamos en la casa del Señor y estamos en el día del Señor, el día domingo, que a pesar de que no estamos todos juntos en este momento y la iglesia se ve vacía, sabemos que estamos todos juntos en el Espíritu y estamos conectados de distintas maneras a través del celular, de la compu, y que estamos todos en el mismo Espíritu escuchando, estamos de acuerdo en escuchar la palabra, en alabar al Señor. Y en este día vamos a estar alabando al Señor, así que te invito a que te prepares en un lugar donde puedas cantar o que te pongas los auriculares y puedas acompañar estas canciones que le vamos a cantar al Señor. Recién estábamos leyendo el Salmo 34, que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y este salmo va diciendo: en Jehová se gloriará mi alma, los mansos lo oirán y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y el salmista, que es David, va recordando que él buscó a Jehová y lo oyó y lo libró de todos sus temores. ¿Cuántas veces el Señor nos ha librado de distintas pruebas a lo largo de nuestra vida? Y cómo desconfiar que el Señor lo puede seguir haciendo, ¿no? A veces las inseguridades y los temores que vienen a nuestro corazón es porque en medio de los problemas, en medio de las dificultades, olvidamos quién es Dios. Por eso el salmista dice en el versículo 8: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. A veces la falta de confianza en el Señor viene de desconocer quién es Él y cómo es Él. Pero cuando lo recordamos, cuando nos acordamos quién es el Señor y las motivaciones por las cuales Él hace cada cosa que hace o las decisiones que Él toma, eso es lo que trae paz a nuestro corazón, de saber que todas las cosas que hace el Señor siempre van a ser para nuestro bien, van a ser para nuestro crecimiento, van a ser porque el Señor busca que nos arrepintamos de algo, porque el Señor busca que nos acerquemos más a Él, que estemos más cerca de su presencia. ¿Por qué? ¿Por qué busca que estemos más cerca de Él? Porque sabe que esto nos hace bien, ¿sí? Sabe que de todas las necesidades que tiene un ser humano, la necesidad espiritual de llenar ese vacío interior es la más importante de todas, y el Señor lo sabe. Sabe que podemos estar bien económicamente, podemos estar bien de salud, podemos estar bien psicológicamente, podemos tener paz, podemos estar bien, pero si nos falta el Señor, si nos falta esa parte que es lo espiritual, hay un vacío interno y no estamos completos. Por eso el Señor sabe que lo necesitamos. Y en situaciones como esta, el Señor lo que trata de buscar es que nosotros nos acerquemos a Él. Que aquello que lo tenemos presente, lo tengamos aún más presente en nuestra vida, como lo más importante de nuestra vida, que nada más ocupa ese lugar. Y aquellos que quizá por distintos motivos fueron ahogados por distintas preocupaciones, como dice en la parábola del sembrador, que a veces la semilla cae en tierra con piedras y las piedras la ahogan, ¿sí? Que simboliza las pruebas, simboliza las preocupaciones, simboliza quizá el amor o el amor hacia lo material, o la preocupación por decir qué voy a tener, si voy a tener mi casa, si voy a tener mi auto, si voy a poder formar la vida como se supone que la tengo que formar. Bueno, todas esas preocupaciones que van llenando el corazón van ahogando la palabra y van ahogando el amor y la prioridad, la preocupación por lo verdadero, ¿no? Que sería el Señor. Y a veces también dejamos de lado a la familia. Por eso sabemos que todo lo que Dios hace es con un propósito. Y la gran pregunta que tenemos que hacerle al Señor en este tiempo es: ¿qué es lo que el Señor quiere que yo aprenda a través de esta situación? Así que te animo a preguntarle eso: Señor, ¿vos qué querés que yo aprenda de esta situación?
Una vez que yo ya haya pasado y que ya haya salido de esto, Señor, ¿qué querés que yo aprenda? ¿Qué me querés enseñar? ¿Por qué lo estás permitiendo en mi vida? Más allá de que lo está permitiendo en el mundo entero, pero ¿por qué lo está permitiendo en mi vida? ¿Qué es lo que Él busca de mí en lo personal? Así que te animo a hacerle esa pregunta al Señor. Mientras te seguís conectando por el celular, te voy a compartir otras promesas. En el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo también nos expresa la confianza de David. Fíjense, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él tenía la seguridad de quién era Dios, y por eso estaba seguro de que nada le iba a faltar. Y dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. No dice en valle de muerte, sino de sombra de muerte. De sombra, algo que estaba anunciando la muerte, ¿no? Como si fuese, en este momento, el temor a la muerte surge del temor a enfermarnos, del temor a que otros familiares se enfermen. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. El salmista David tenía la plena seguridad de que Dios iba a estar con él, y eso era lo que le quitaba todo el temor. Así que te animo a poner tu confianza en el Señor y a concentrarte en Él, que eso es lo que te va a hacer que la ansiedad, dice en otra palabra en Lamentaciones 3, que se me viene ahora a la memoria, dice: por la misericordia de Jehová, en Lamentaciones 3:22, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. Ahí se recuperó la conexión. Dice en el Salmo 25, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Escuchen, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Y escuchen esta palabra: porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado, dice la palabra. Así que este es un tiempo de mucha reflexión, donde tenemos que preguntarnos ¿para qué el Señor permite todo esto en nuestra vida? Ya sabemos, como dice la palabra, que el Señor no se complace en hacernos daño. No es que el Señor está queriendo mostrar su superioridad como Dios y está queriendo destruirnos voluntariamente, porque si fuera así ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo. El Señor todo lo que hace tiene un propósito de amor, siempre nos quiere conducir al arrepentimiento, a volvernos a Él y a que nosotros podamos tener lo que realmente es bueno para nosotros, que no va en lo material, no va en las cosas que podamos tener, sino que va en una comunión con el Señor. Así que te animo que ahora oremos juntos antes de cantar estas canciones. Señor, te quiero dar gracias por estar en tu presencia. Señor, tu palabra dice que cuando te buscamos, 2 o 3, donde quiera que estemos, tú estás en medio nuestro, Señor, y tu presencia se hace visible en nuestra vida, Señor. Por eso bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando, Señor, esta transmisión o que la escucharán luego, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus casas,
Señor, bendice sus hogares, bendice sus hijos, sus esposos, sus esposas, su familia. Toma el control de cualquier situación que pudiera haber, Señor. Situaciones por problemas de convivencia, por caracteres, por la ansiedad, Señor, que a veces nos domina, Padre. Por las emociones de cada uno, por la forma de superar esta situación, la fortaleza interna que tenga cada uno para afrontarla, Señor. Te ruego que tú estés siendo luz en medio de ese hogar, dando la salida, Señor, a cada situación, Señor, llevando a cada uno de mis hermanos a buscarte a ti para que pueda tener esa paz perfecta, Señor, esa seguridad de que tú estás bajo el control de la familia, de las situaciones, de la salud, Señor. Gracias por todo lo que haces por amor a nosotros, Señor. Gracias por esto que estamos viviendo, Padre, porque sin duda tú nos estás tratando de explicar, nos estás tratando de hacer entender algo que no podíamos entender de otra forma, Señor. Y esto no es más que una muestra de tu amor, porque tú no dejaste que estuviéramos en el mismo estado que veníamos estando, sino que pusiste un freno. Y por amor a ti mismo, por amor a nosotros, Señor, tú has hecho esto, Señor, de llevarnos a un tiempo de reflexión. Por eso te queremos dar gracias, Padre, porque tú todo lo que haces es para bien, Señor. Y realmente es bueno poder conocerte a través de la palabra, es bueno poder conocerte cada día más para darnos cuenta cuánto nos amas, Señor. Bendigo la vida de cada uno de los que están escuchando esta transmisión, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, ahora te invito a que puedas cantar conmigo estas canciones al Señor. Compartir en comunión en el lugar santísimo.
la palabra. Te invito a cerrar tus ojos ahí en tu casa y adorar al Señor, sabiendo que Él está ahí escuchándote, que Él está en ese momento. Cantarle esta canción al Señor. Sabe que Él está ahí con vos para liberar, está ahí para guiar, está ahí con vos. Como decía en el Salmo, que David estaba seguro de que iba a poder salir adelante porque el Señor estaba con él. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice el Salmo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Y muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Señor, te damos gracias. Estamos en tu presencia, Señor, cada uno de nosotros, como iglesia, reunidos en un mismo espíritu, Señor, adorándote en este momento, buscando tu rostro, Señor, cerrando nuestros ojos a nuestras casas, adorando tu nombre, porque tú eres real, porque tú eres verdad, porque tus palabras se cumplen, porque tú estás ahí con mis hermanos, Señor, porque tú puedes, Señor, ministrar a mis hermanos, porque es tu presencia la que hace estas cosas, Señor. No es ninguna persona, sino solo tú eres el que eres capaz de ministrar los corazones, el que eres capaz de sanar, de liberar, de guiar, Señor. El que se lleva toda la ansiedad, el que se lleva todos los temores, eres tú, Señor. Por eso oramos en el nombre de Jesús, que tú te muevas, Señor, en cada hogar, Señor, ministrando paz, Señor. Ministrando, Señor, esa confianza y la seguridad que pueden tener en ti, Señor, esa hambre de la palabra, esa hambre de buscar tu presencia, Señor, y todo aquello que impide que se acerquen a ti, que tú estés obrando, Señor. Derrama tu bendición, derrama tus ángeles, como dice la palabra, tus ángeles acampen alrededor de cada uno de mis hermanos, de cada una de las personas que están mirando esta transmisión, Señor. Si hay alguien que no te conoce, Señor, que no ha tenido un encuentro contigo, que tú estés obrando, Señor. Bendice a cada persona que mirará este video, Señor, o esta transmisión, Señor. Las bendecimos en el nombre de Jesús para que tú estés obrando, Señor, para que cada uno pueda reconocer que tú eres el único Dios, Señor. Alabamos tu nombre y te bendecimos en este momento, Señor. Gracias por la palabra que vamos a escuchar. Bendecimos la vida del pastor, Señor. Bendecimos su vida, Señor, que con gozo, con alegría pueda compartir tu palabra, Señor. Que tú puedas usar su vida, sus palabras, su voz, Señor, su boca, Señor, para poder transmitir, Señor, las palabras para nuestro corazón, Señor. Gracias te damos por su vida, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
Estamos de vuelta por este medio compartiendo la palabra de Dios. Y qué hermoso es como hijo de Dios poder compartir la palabra de Dios que tiene vida, la palabra de Dios que alumbra, la palabra de Dios que fortalece y consuela el alma, la palabra de Dios que es como un bálsamo a nuestro espíritu y a nuestra alma, es como un refrigerio y que fortalece nuestro corazón. Y viendo las noticias y viendo todo lo que está pasando alrededor del mundo, viendo lo que está pasando en las familias, en los hogares, quiero compartir algo que he estado pensando y es interesante cuando uno lee la Escritura cómo la palabra de Dios es tan actual. Habla de una iglesia que estaba siendo perseguida, de una iglesia que estaba pasando por sufrimiento, por prueba, de una iglesia que estaba siendo maltratada. Algunos hermanos estaban siendo encarcelados, otros habían sido llevados presos. Y el apóstol Pablo escribe esta carta, el apóstol Pedro escribe esta carta ahí en 1 de Pedro capítulo 1. Nos anima a los que hemos conocido a Dios, a los que tenemos la fe en Dios, a tener una esperanza viva, renacido para tener una esperanza viva. Y uno cuando lee la Escritura, cuando lee la palabra de Dios en este tiempo, el apóstol Pedro les escribe a estos hermanos que estaban viviendo, que se habían ido a otros lugares porque estaban siendo perseguidos y ellos estaban viviendo en tierra lejana. Y les anima a este pueblo que ellos tienen una esperanza viva en Cristo. El apóstol Pedro se va a acordar de esas palabras que el apóstol Pablo dijo allí en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía. Y en este tiempo la iglesia debe centrarse la mirada en Dios. Dios reiteradas veces nos habla que debemos descansar en Él, que debemos buscar, que debemos aferrarnos y fortalecernos en su palabra y seguir sus consejos. En este tiempo es cuando más tenemos que aferrarnos a Dios. En este tiempo es cuando más tenemos que alzar la mirada. Una hermana nos compartía hace poco de que alzar los ojos hacia el cielo. Cuando uno alza los ojos a los cielos, está simbolizando que está dependiendo del Señor, que está acudiendo al Señor en auxilio, pidiendo a Dios ayuda. Y la gente está pasando por momentos de tristeza, de angustia, de aflicción, de estrés, de agotamiento. Y muchas personas se están alterando por el encierro. Pero hermanos queridos, en la hora de la prueba que va a venir, porque va a venir una prueba más grande todavía para los cristianos, porque cada vez que va pasando el tiempo se va acortando para la venida de Cristo. Cristo viene a buscar a su iglesia, Cristo viene en cualquier momento a buscar su iglesia y la iglesia tiene que estar preparada, la iglesia tiene que estar expectante, la iglesia tiene que estar con esa esperanza viva, renovada, a través del Espíritu Santo. El apóstol Pedro dice allí en capítulo 1 de primera de Pedro, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos en ciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicada. Qué tremendo cuando el apóstol Pablo comienza con unos saludos, palabras de salutaciones para la iglesia, y su presentación dice el apóstol que estos hermanos habían sido elegidos según la preexistencia de Dios. ¿Qué quiere decir? En el preconocimiento de Dios, de anticipado, Dios ya sabía quiénes iban a reconocerlo como su Señor, como su Salvador. El Señor sabía quiénes iban a rendir sus vidas al Señor antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo le escribe allí a los Efesios y le dice que nosotros hemos sido bendecidos en Cristo Jesús, en
antes de la fundación del mundo. Capítulo 1 de Efesios, versículo 3, dice: benditos sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales, según nos escogió, versículo 4, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, para que fuésemos apartados para Él. Y el apóstol Pedro, teniendo estas palabras en su mente, le escribe animando a la iglesia, animando a estos hermanos que estaban pasando por prueba, por aflicción. Dice allí la palabra del Señor en el versículo 3 de Primera de Pedro, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando reconocimos a Cristo, cuando tuvimos un encuentro con Dios, Dios nos hizo renacer, nos dio una nueva naturaleza a través de Cristo. Cristo vino a morar en nuestro corazón mediante el Espíritu Santo, y ahora nosotros somos la iglesia del Señor. Todo aquel que ha puesto su confianza, su fe en el Señor, tiene vida y tiene esperanza. Y dice el escritor, dice estas palabras, que nosotros tenemos esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y que esa esperanza está en que pronto viene a buscarnos el Señor. Y nos habla allí en el versículo 4, dice: para una herencia incorruptible, incontaminada. Dice: incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Él dice: Cristo viene pronto. Hay una redención, hay algo que Dios tiene preparada para nosotros. Eso no se mancha, es fluir. Y dice el apóstol, anima a la iglesia. Son palabras de ánimo, son palabras de esperanza, son palabras que da firmeza al corazón de aquellos que se aferran a la palabra de Dios. Dice que somos guardados por el poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Mediante la seguridad que tenemos es la fe en la promesa de la palabra de Dios. Allí en Romanos nos va a hablar el apóstol Pablo otra vez en Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. La sociedad está en temor. La sociedad tiene miedo, tiene pánico, está asustada. Y si hay algo que el hombre le tiene miedo es a la muerte. El hombre un día tendrá que compadecer delante del trono de Dios. Dice que Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Y dice la palabra de Dios que los que confían en el Señor tienen esperanza. Tenemos esperanza en el Señor. No todo termina con la muerte. No todo termina con todo esto, sino que comienza la vida cristiana. Cuando venga Cristo, estaremos con Él por la eternidad. Y cuando hemos recibido a Cristo, comenzamos a vivir una vida con esperanza. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijo, también heredero, coheredero con Dios. Dice la Biblia: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Con todo lo que estamos viviendo, con las pruebas, con las dificultades, con los problemas, no es nada comparado con lo que vamos a vivir con el Señor, con las bendiciones que vamos a obtener en los cielos. Y el apóstol sigue animando a la iglesia y dice el versículo 19 del capítulo 8 de Romanos: porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. La misma creación. Usted ve que la tierra gime, usted ve que el mar brama, las montañas, los volcanes, los huracanes, las tormentas, la tierra está gimiendo. Necesita la redención.
Y dice el apóstol, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo se deteriora, nuestro cuerpo se enferma, nuestro cuerpo siente tristeza, siente angustia, siente aflicción ante una prueba, ante una situación que no nos gusta vivir. Pero dice el apóstol que nosotros mismos, dice que anhelamos esto, anhelamos la redención de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo está animando a la iglesia. Y aquí también habla que nuestra salvación va a ser completada en el versículo 9 de Primera de Pedro, cuando venga Cristo. Cuando venga Cristo en las nubes, lo que hemos creído en Él. Dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice Tesalonicenses 4. Y Pedro dice así la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 9. Y obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice que por la fe nosotros vamos a obtener el fin de la salvación de nuestra alma. O sea, Cristo murió en la cruz, pagó la deuda, venció al pecado, venció la muerte, venció a Satanás y a todas sus potestades. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Sabe, y entonces se va a lanzar con todo en este periodo de tiempo para que muchos no lo conozcan al Señor, para que muchos no escuchen la palabra de Dios, y aún se levantará con todo contra la iglesia. Pero dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban de esto, y el apóstol nos anima que nosotros seremos, aunque pasemos por prueba, aunque pasemos por sufrimiento, nada se va a comparar con el tiempo venidero. Por eso nosotros debemos poner esto en la confianza en el Señor. Sigue diciendo el apóstol Pedro allí en el versículo 10 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas anunciaban la venida de Cristo, anunciaban la crucifixión de Cristo y también anunciaban lo que iba a pasar en el futuro. Los cristianos tenemos esta esperanza, la esperanza viva. Otra cosa que hace el apóstol Pedro allí en el versículo 13, nos llama a vivir en santidad, a vivir comprometido con Dios, a vivir separado para con Dios, en pensamiento, en palabra y en conducta. El apóstol Pedro dice así en el versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sed sobrio, tomen las cosas con seriedad, no la tomen a la ligera. Esto es verdad. Sed sobrio, como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, la gente necesita y tiene deseo que alguien le hable y le traiga una palabra de esperanza. La iglesia tiene el rol más importante hoy. La iglesia tiene esperanza.
Y esa esperanza nos lleva a una vida comprometida con Dios. Por eso el apóstol Pedro dice, sed santo, porque Dios es santo. Allí en Primera de Juan capítulo 1 nos va a decir el apóstol, también hablando de esto, capítulo 1, versículos 8 y 10, dice así la palabra del Señor. Si decimos que no tenemos pecado a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea, todos los días, a través de la oración, debemos confesar nuestros pecados al Señor. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso y la verdad no está en nosotros. El apóstol sigue hablando y dice, separado para Dios, apartado para Dios, apartado en oración, apartado en la palabra, apartado en el servicio. Hermanos, el apóstol sigue hablando esto. Es importante que la iglesia se consagre en este tiempo para Dios. Es cuanto más tenemos que consagrarnos. Hermanos, ya nos venía diciendo en los versículos anteriores que nuestra fe está guardada en Cristo. Cristo pagó la salvación. Pero nosotros que sabemos que Cristo viene a buscarnos, ahora nos tenemos que consagrar para Él, porque tenemos esperanza. No esperarnos con miedo. Hay muchos cristianos que tienen miedo de que Cristo venga, porque no tienen seguridad de la salvación. Están atemorizados. Están buscando a alguien que le diga proféticamente si es salvo o no. Y la palabra lo dice. La Biblia lo está diciendo constantemente. Y allí vuelve a decir el apóstol en el versículo 17, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra, si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona juzga según las obras de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Condúzcanse con temor. Sirvan al Señor con temor. Con reverencia, temor de ofender a nuestro Dios. Temor de ofender a nuestro Dios. Y dice el versículo 19, dice la palabra de Dios, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creíste en Dios, quien le resucitó entre los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Nuestra fe está en Dios. Nuestra esperanza está en Cristo. Y por lo tanto nosotros tenemos que alentarnos con estas palabras. Y dice que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pedro allí, también en el versículo 21. Pero Primera de Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba Juan el Bautista allí. Y estaba la gente escuchando. Ahí en Juan capítulo 1, 29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo había venido a este mundo. Había venido con un propósito, a morir por nuestros pecados. Resucitó al tercer día, para que nosotros también tengamos esperanza después de esta vida. Nosotros tenemos esperanza. Dios planificó su muerte. En su gracia nos incluyó en su plan. Y otra cosa que nos dice el apóstol Pedro, en tercer lugar, vivir en armonía. ¿Cuánto más los cristianos hoy tenemos que vivir en armonía? Tenemos que apoyarnos en oración, apoyarnos aún con las necesidades, ser un cristiano generoso, generoso con el que necesita. Hermanos queridos, este es el tiempo que tenemos que mostrar nuestra generosidad para con nuestro prójimo, para con los cristianos también. Y dice el versículo 22 de Primera de Pedro, dice así la palabra del Señor: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para
el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro. El apóstol nos anima, Dios nos purificó. ¿Y cómo nos purificó? Mediante la sangre de Cristo. Nos transformó, nos dio una nueva naturaleza. Y dice que al dar una nueva naturaleza, el Espíritu Santo mora en nosotros. Claro que hay dos naturalezas, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Eso constantemente está en lucha. Una quiere agradar a Dios y la otra no. Entonces dice, por medio de la nueva naturaleza, nosotros tenemos que ir haciendo eso que Dios quiere que hagamos. El amor fraternal, la armonía entre los cristianos, el compañerismo. Qué importante es el compañerismo. Qué importante en este tiempo de usar los medios para animar, para escuchar, para alentar, para orar. Y si un hermano está necesitando ayuda, nosotros como iglesia, como cuerpo, tenemos que estar allí apoyando al que está necesitando. Pedro, allí en el versículo 22 y 23 dice, siendo renacido no de cimiento incorruptible, sino con lo incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Si está la palabra, por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra. Entonces nosotros tenemos que animarnos. Nosotros tenemos que consolarnos, nosotros tenemos que estimularnos a buscar más del Señor, a vivir más en comunión, más ahora en estos tiempos difíciles que nos toca vivir. Por eso el apóstol Pedro se refiere allí en el libro de Isaías, usando la palabra allí en el libro de Isaías capítulo 40. Y me acordaba de alguien que había compartido el libro de Isaías, y dice allí, Isaías 40, versículo 6, dice así el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 6, vos que decías, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como la hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Por eso es importante que hoy más que nunca la Biblia, la palabra de Dios, tiene que ser puesta en alto. La palabra de Dios. No hay otra regla de autoridad. No hay otra profecía más perfecta que la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da seguridad. La palabra de Dios nos da identidad. La palabra de Dios nos da dirección. La palabra de Dios nos da propósito. La palabra de Dios nos trae esperanza. La palabra de Dios nos trae fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dice la palabra en Romanos capítulo 17, la fe es por el oír la palabra de Dios. Tiempo que nos toca vivir, renacido para vivir en esperanza. Pronto viene el Señor. Esta prueba es necesaria, pero no es para siempre. Tenemos que ser probados como el oro, pero no es para siempre. El Señor nos va a guardar en la hora de la prueba. Nos va a dar fuerza para soportar la prueba. Nos va a sostener en la hora de la prueba. Pero hay algo que nosotros tenemos esperanza. Y el Salmo 13, versículo 3, termino con esto, dice así, el Salmo capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Estaba pasando aflicción, estaba en agonía, pero el salmista acude a Dios. Y nosotros debemos acudir a Dios. El creyente que obedece la palabra de Dios
y que sirve a Dios por amor. Gratitud es el creyente que siempre tiene esperanza. Es un creyente que siempre está vivo al servicio del Señor. Animémonos unos a otros, alentados con estas palabras. Estemos en comunión unos con otros y vivamos en santidad separados para Dios. Señor, bendice a la iglesia, bendice a los hermanos, bendice a aquel que ha escuchado tu palabra y que tiene ese deseo de tener esa seguridad, de tener esa esperanza en ti. Ruego que tu bendición le alcance. Señor, yo te pido que tú abras sus ojos, que te revele a su vida, que pueda conocerte a través de tu palabra. Como tú dijiste, Señor, que enviaría al Espíritu Santo para que nos dé convicción de pecado. Cuando tu Espíritu nos convence de pecado, nos damos cuenta que no podemos hacer nada para alcanzar esa salvación. Solamente por los méritos de Cristo. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado, todos nos hemos descargado. Pero más la gracia de Dios, la gracia que fue dada a través de Cristo para todo aquel que se arrepiente y lo recibe como su Señor y Salvador. Mediante esa gracia podemos alcanzar la salvación. Señor, yo te ruego que tú ayudes a esas personas, que le revele a través del Espíritu Santo, a través de la convicción, como dice tu palabra, de justicia. Solo tú eres el único que nos puede justificar. Justificados pues por medio de la fe en Cristo Jesús. Somos justificados a través de Cristo. No podemos justificarnos por nuestras propias obras. Y también dice que convicción de juicio. En el día postrero, en los tiempos finales, en el día del juicio final, todos van a compadecer. Señor, ayúdanos que en esta tierra tengamos esa seguridad, que cuando estemos en tu presencia, por los méritos de Cristo, estaremos contigo por la eternidad. Confiamos en ti y en tu palabra. Amén. Que el Señor nos bendiga. Nos volveremos a encontrar por el medio de este medio que estamos usando. No sabemos cuánto tiempo va a pasar, pero a través del Facebook, de YouTube, vamos a estar conectándonos y vamos a estar comunicándonos con ustedes. Que Dios los bendiga y les animo a leer la palabra del Señor.